Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un tema muy interesante, cómo crear un estimado de limpieza de casas en menos de 5 minutos. Y me presento, mi nombre es Sergio Pelayo. Y yo soy Marisela Pelayo. Y juntos somos los influencers en la industria de la limpieza. Y nuestra meta es muy clara. Muy clara, enseñarles cómo crecer su negocio y llevarlo al siguiente nivel. ¿Cómo crear un estimado de limpieza de casas en menos de 5 minutos? Fíjense muy bien, antes que nada, muchas personas me preguntan, Sergio, ¿cuál es el precio correcto? Sergio, ¿cómo cobrar? Oye, Sergio, es que mi comadre, mi prima... No me salen las cuentas. No me salen las cuentas, ellos cobran tanto. Fíjense muy bien. Ustedes tienen que aprender a dar sus propios precios. Cada empresa, cada persona tiene que tener su propio número. El problema y el error más grande que cometen las personas, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El error más grande es que quieren cobrar lo que la competencia cobra porque creen de que si la competencia lo cobra es correcto. ¡Qué error tan más grande! Yo les voy a enseñar cómo cobrar en menos de 5 minutos. Obviamente es una enseñanza rápida para los que quieran aprender más. ¿A dónde los vamos a invitar? A nuestros próximos seminarios, que no se lo pueden perder. Más adelante les damos más información. Más adelante les vamos a decir cuándo, cómo y dónde va a ser el siguiente seminario, donde nos vamos a extender un día entero. Vamos a extenderlo para que aprendan todo completamente acerca de los negocios de limpieza. Ahora, vamos a considerar este estimado con 5 pasos. 5 puntos muy importantes, muy rápidos. Número 1, hay que identificar el servicio. Es muy importante identificar el servicio. Claro, sí, obviamente es una parte fundamental. A ver, por ejemplo, identificar el servicio. ¿Qué? ¿Es una regular cleaning? ¿Es un deep cleaning? ¿Es una casa? ¿Un apartamento? Exactamente, ahí es donde tenemos que identificar. Cuando me refiero a identificar el servicio, me refiero a qué tipo de servicio vas a vender. ¿Es un basic cleaning? O déjame hablar español, porque muchos, Sergio, ¿es español o inglés? Aprendan inglés, hombre, o Spanglish. De repente mi inglés no será muy bueno, pero lo aviento. ¿Y cómo creen que vendí? Y vendí mi negocio. Caños. Entonces, ¿cómo identificarlos? Podemos decir que es un regular cleaning, es una basic cleaning, o de repente es un move in, move out, de repente es un deep cleaning. ¿Te parece? Hay que identificarlo, ¿ok? ¿Qué te parece? Nos quedamos con un deep cleaning, que es Perfecto. como que lo más cotidiano. Vamos avanzando con un deep cleaning. Segundo punto, después de que identifica el tamaño, en este caso, el servicio, un deep cleaning, vamos a identificar el tamaño del lugar, ya sea por pie cuadrado o por área. ¿Cómo lo identificarías? Dime tú, ¿cómo identificarías por tamaño? O sea, si estás comenzando tu negocio. Bueno, por tamaño sería cuántos cuartos, cuántos baños, 2 salas. Las áreas. Muy sencillo, lo comprimimos a área, está bien. Por pies cuadrados, ¿cómo lo identificas? Eso sí estaría un poco más difícil. ¿Por qué no nos dan las diferencias para poder identificar? Muy sencillo. Mira, antes que nada, para que identifiques por tamaño, lo primero que tienes que hacer es hacerle la pregunta al cliente. Decirle al cliente, le puedes preguntar el tamaño, cuántos pies cuadrados mide su casa. Gran parte de los clientes se lo saben. Los que no se lo saben, está bien. Tú le preguntas las áreas y en base a las áreas tú puedes identificar. ¿Sabías que en base al área, supongamos un cuarto regular versus un cuarto que es el principal, los tamaños cambian, varían? También va a variar dependiendo del tamaño. Si tienes una casa de 10,000 pies cuadrados, digamos que el tamaño del cuarto regular no va a ser el mismo tamaño a una casa de 1,200 pies cuadrados. Definitivamente es un punto muy importante. Son mucho más pequeños. Ahora, los baños. Si tú dices una casa que tiene un tamaño de 10,000 pies cuadrados, el tamaño del baño principal, conocido como el master bathroom, no va a ser el mismo tamaño que el de un apartamento de 1,500. No, porque ese cuarto desde la de 10,000 pies cuadrados ya tiene un jacuzzi, ya tiene el closet. El shower, ¿no? Por eso es muy importante identificarlo. ¿Cómo lo haría? Yo preguntaría la cantidad de áreas, o sea, tiene cuartos, baños, cocina, etcétera. También preguntaría pasillos, también preguntaría los pies cuadrados para ver si encajan, si van a la par. Y si no, hay aplicaciones como Zillow que puedes ir en línea, puedes poner la dirección y puedes calcular y saber más o menos cuántos pies cuadrados mide ese lugar. ¿Sabías eso? Sí, buenísima. Buenísima, sirve. Ahora, siguiente, hay que calcular cuánto tiempo nos tomaría. Es muy importante que tú, si ya tienes años, tienes tiempo dentro de esa industria, tú tendrías que saber, con la primera información, ya tienes que saber
cuánto tiempo te va a tomar llevar a cabo ese trabajo. Definitivamente, hay que identificar el tiempo de las áreas en base a la experiencia y el scope of work de trabajo. Exacto, ahí, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Supongamos, yo te puedo decir, ¿cuánto le vamos a calcular? ¿1500 pies cuadrados? 1500. 1500, que 3 recámaras, 2 baños aproximadamente. Dependiendo del tamaño, ¿no? Un deep clean. Si lo comparamos con una limpieza regular, podemos decir de repente ¿cuánto? ¿2 horas? 2 horas, sí, aproximadamente regular. Regular, una limpieza rápida, 2 horas. Ahora, si lo movemos a un deep cleaning, de repente yo te puedo decir 5 horas. Más sin embargo, también te puedo decir que lo puedo sacar en 2 horas y media. Ahora, muchos me van a decir, Sergio, estás, pero que si bien... con la que ya conocen, ¿verdad? No la digo porque después me hacen nada de YouTube. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren, aclaremos esto. Yo puedo decir menos tiempo o más, todo dependiendo del scope of work, o que la lista de trabajo. ¿A dónde voy con eso? No es lo mismo que le hagas un deep cleaning y que incluyas áreas de más de 6 pies de altura de limpiar, que gabinetes de la cocina, las persianas. Todo tiene que ver, es muy importante atachar el scope of work porque esto viene a complementar todo esto. Dejémoslo en claro, ¿te parece? 5 horas, 5 horas solamente. Perfecto. Considerando el tamaño y el scope of work. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que le voy a poner? El costo por hora. ¿Cuánto cobraría tu empresa por hora de limpieza? Una limpieza regular andamos entre los $50 aproximadamente. ¡Qué careros son! Por eso no los contrato. 50. Mira, seamos claros. En la industria de la limpieza el precio puede variar desde 30 hasta 60. Claro, hay compañías que cobran 20, 25, hay compañías que cobran 100, pero ahí les va. A lo mejor las de 20 están en el estado donde pues el salario mínimo es el más bajo. O de repente 20 pero tienen volumen. A lo mejor las de 60 o las de 100 es porque están en el estado donde se cobra el salario mínimo, se paga el salario mínimo más alto. Claro. Y aparte de eso, también hay que considerar, obviamente, lo más importante de esta área. Si tú cobras precios altos, de repente muchas personas no nos dicen que mandan 2 personas. Exacto, la cantidad de technicians limpiadores. Dicen, yo cobro 100, pero cuando vemos la realidad, cobran 100 por 2 o 3 personas. Si cobras 100 y mandas 2, estás cobrando a 50 $50 la hora. Entonces, en el costo por hora, ¿cuánto cobra tu empresa por hora de limpieza? Seamos claros. Eso va a depender de empresa a empresa. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Y no cobres lo que la otra empresa cobra. Saca tus números, tú calcula cuánto te cuesta a ti llevar a cabo esa limpieza. Agrega tu ganancia. ¿Cuánto tiene que tu empresa ganar? ¿Cuál es la ganancia bruta que tiene que tener? Entonces sí ya tienes tu número clave. Más adelante vamos a hacer un video de eso. Por último, los supplies. Tienes que agregar los supplies. El supply, seamos claros. Tú puedes agregar un flat fee que diga, sabes que yo cobro de tamaño de casa de esto, cobro 10, 15 o 20, o simplemente al precio final le agrego del 7 o 5 hasta el 10% sobre el precio final. Voy a aclarar para que no se les vaya a pasar los impuestos, Los impuestos, no hablo de ellos ahorita al 100% porque los impuestos varían por estado. Hay estados que no cobran impuestos sobre la limpieza de casas, como California. California es uno de ellos. En California no pagas sales tax, no tienes que cobrarle el sales tax. Pero si nos vamos a otro estado, de repente como New Jersey, la Florida, de repente algunos sí los pagan. También dependiendo los condados, es muy importante eso. Entonces, para terminar, ¿te parece? Aclaremos algo. Para terminar, vamos aclarando ese estimado. Perfecto. Para estos estimados, por ejemplo, ¿cuánto? Va a ser un deep cleaning. Deep cleaning, 1500 pies cuadrados. Deep cleaning 1500. ¿Te parece? Calculemos, no sé, hagamos sumas. Deep cleaning 1500 pies cuadrados, 5 horas, ¿se parece? Agregamos. Voy a agregar 5 horas porque supongamos que pasa mi experiencia, el regular clean la hago en 2 horas, deep clean me voy a subir a 5, contemplando no solo el doble, contemplando las áreas a cubrir. Le saqué una lista de trabajo al cliente y yo calculé en mi experiencia que me toma, de repente a la mejor calculé 4, pero me subí a 5 para protegerme. Entonces, mi costo por hora te parece 50, lo pongo a 50. Sí. Muchas personas dirían, Sergio, ¿cuál es tu costo por hora? Un ejemplo en limpieza básica. De repente limpieza básica puede ser 40, en el deep clean puede ser 50. Ojo, el error de muchos. Muchos piensan que porque es un deep clean, ya vale el doble. Eso está mal, Eso está mal. En mi punto de vista, a mí me importa un carajo lo que cada quien quiera cobrar, es su problema. Pero es muy importante que entiendan qué es lo que quieres. ¿Quieres ganar el 20%, pongámosle el 30% de $100,000?
¿Ok? Es más, no, mejor más fácil. ¿Quieres ganar el 50% de 100,000 o el 30% de 1,000,000? No, pues el 30% de 1,000,000. Muchas personas quieren hacer Claro. mucho dinero así con poquito. Véanlo así. Un gran empresario ve volumen, ve cantidad, ve números, no ve... Y me molesta cuando las personas me dicen, es que Sergio, mi trabajo vale mucho. Entonces no te estás categorizando como un empresario, te estás categorizando como un empleado. Porque tú estás diciendo que tu trabajo vale mucho. A ver, ¿por qué no me dices? No, Sergio, los servicios de mi empresa valen mucho. Los servicios que brindamos son de alta calidad. Pero cuando dices, mi trabajo vale mucho, bueno, entonces tú sigues limpiando. Ahí sí no te peleo nada. Tú cobras lo que tú crees que valgas por tu limpieza. Pero si vas a limpiar, si vas a ganar, entonces no veas tu trabajo por limpieza. Ve las ganancias de la empresa, ve los números que le van a quedar a ganar a tu empresa, no a ti. Porque lo que tu empresa gana no es tuyo. Y eso lo quiero aclarar. Lo que gana tu empresa no es tuyo. Es de tu empresa. Tu empresa paga impuestos, tu empresa paga todo y al final te queda a ti. Seamos claros. Entonces, $50, 5 por 5, 25, $250 costo por hora, el costo por servicio. Y le voy a agregar, como es un deep cleaning, el 10% de supplies van a ser 25, mi costo final, 275. Así de sencillo. Ahora, si quieren saber si el número es viable o no, ahí les va el número, ahora sí la respuesta final para terminar. Muy sencillo. Calcula las horas de empleado, 5 horas que voy a mandar a un empleado. Me voy a subir, a lo mejor la regué, a mí me va a costar 6 horas. Voy a agregar 6 horas del empleado que me va a costar. Supongamos que yo al empleado le pago a 15 la hora. 15 la hora más los impuestos, el 20% entre impuestos y workers' comp. Son 15, son $3, son 18, right? Me sube a $18 por hora del empleado. Voy a subir overhead, $2 adicional, costos pequeños, me voy a subir a 20. Son 20 la hora por 6 horas. ¿Cuánto tenemos? Son $120, right? Son $120. Es lo que me va a costar a mí. Le voy a agregar los supplies, 25. 120 más 25 son $145. Eso es lo que me va a costar a mí llevar a cabo ese servicio. Los gastos para el empleado y el cost of goods supplies. sold. Obviamente tengo gastos operativos, pero eso es lo que se conoce como el cost of goods sold. Correcto. Son 275 menos 145. ¿Cuánto me queda? $130. Es lo que me quedó de ganancia bruta después de sacar los gastos directos. Así de sencillo. ¿Quieren aprender más? ¿Te parece? Sí, ahora sí les damos la información de nuestro próximo seminario. ¿Cuándo va a ser? El domingo 21 de julio a las 7:30 de la mañana, horario del Pacífico, un dominguito para que no tenga excusa. Todo el día, de 6 a 8 horas. Vamos a tener Q&A para que nos manden sus preguntas, poder interactuar con ellos. Vamos a presentarles también para que conozcan empresas que ya han logrado el éxito, que han llegado más lejos y obviamente vienen desde abajo para que entiendan que las cosas que ahora sí que más valen la pena son a las que más les tenemos que invertir tiempo. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.